tiempo va a durar? Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí en tu programa de Lista la Entrevista. Y como te lo había compartido en la semana, pues tenemos el gusto de estar aquí en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe con el padre Leo, que hoy nos recibe aquí en su parroquia y el cual, pues, para nosotros nos da mucho gusto poder platicar con él, porque habíamos esperado mucho tiempo para poderlo platicar y saber primero que ya está mejor de salud y podemos hacer esta entrevista. ¿Cómo está, padre? Bien, gracias a Dios. Muchas gracias por darme esta oportunidad de participar parte de mi vida en Gracias. esta entrevista. Muchas gracias, padre. Pues, ¿qué le parece si comenzamos, si nos platica un poquito de dónde es usted, si tiene hermanos, quién es el padre Leo? Bueno, mi nombre completo es muy largo. Es Justino Leoncio Guzmán Villagómez. Así es. Yo creo que mi madre haber dicho, va a ser un tontito, voy a poner muchos nombres para que si un santo lo pierde, el otro lo encuentra, ¿verdad? Sí. Mi nombre completo. Soy originario de un pueblito muy pequeñito, que por cierto, como de 200 habitantes, y de la cual han salido 10 sacerdotes y casi 10 religiosas, ¿sí? Se le conoce como Suchitepet, tierra de consagrados, así lo nombró el obispo de la diócesis. Suchitepet, tierra de consagrados. Muy buen nombre. Sí. Pertenezco a una familia grande, somos 10 hermanos, de los cuales yo soy el tercero de los grandes. Y déjeme decir que también tengo otro hermano sacerdote, el padre Maico Jacob. Es el más pequeño, yo soy el tercero de los grandes y él es el último. Los dos somos sacerdotes. Qué bendición para su familia, padre. Espero que sí, así sea. Yo creo que sí. ¿Y usted cómo era de niño, de pequeño? ¿Era bien portadito? ¿Era de los inquietos de la familia? Pues yo me considero un niño hasta cierto punto normal, ¿sí? Yo me acuerdo de una infancia, a pesar de nuestra pobreza, limitación, creo que fue un niño feliz, contento. Éramos felices con lo que teníamos. Eso es importante, Sí, porque ahora ya no es tan fácil que los niños sean felices con lo que tienen. Sí, exactamente. Así. Pero yo considero que tuve una niñez normalita, siento que fui feliz en mi niñez, ¿sí? Jugábamos con lo que había, con mis hermanitos, con mis primitos, hacíamos bola, hacíamos chorcha, ahí en la casa. ¿Y cómo es su vida en la infancia, su familia, por lo que nos platica de su pueblo, era pegada a la iglesia, supongo? Sí, mis abuelos sobre todo, mis padres, muy religiosos, practicantes, celosos de cumplir las obligaciones de Dios, ¿verdad? Y todo eso lo fuimos viendo, ¿sí? Lo fuimos succionando desde muy pequeños. Y era para nosotros normal, mucho la Navidad, nos emocionaba mucho la Semana Santa, ¿sí? La fiesta patronal del pueblo, eran momentos cumbres de la vida de la familia, de la vida del pueblo, y de todo participábamos. ¿Usted fue monaguillo de chiquito? No, mis hermanos mayores, creo que uno de ellos sí fue acólito, el mayor. Yo no, nunca fui acólito. Ah, muy bien. ¿Cómo es, padre, que estando usted allá en Oaxaca, toda su vida vivió allá, su formación? No, yo de pequeño viví 11 años en mi pueblito y después tuvimos que salir para poder seguir nuestra formación, pues, a la ciudad. Sobre todo a la ciudad de Huahuapan, que es la ciudad más cercana a mi pueblo. Y después aquí en la Ciudad de México. ¿A qué edad sale de su pueblo? Bueno, yo tuve que salir de mi pueblo a los 11 años para estudiar
parte final de la primaria y la secundaria en la ciudad de Huajuapan de León. Muy bien, padre. Sí. Y si sale, sale de casa a estudiar, ¿en qué momento usted siente ese llamado de Dios a su vocación? Pues no puedo ubicar un momento exacto, ¿no? Como yo le digo, somos de una familia muy religiosa y nos inculcaron mucho el rosario, la oración. Mi abuela, mis padres fueron maestros para nosotros. Y me cuentan mis familiares que cuando yo era niño, jalaba a mis hermanos más pequeñitos, casi todos los días íbamos al templo y entrando al atrio nos arrancábamos con cantos que se oyen casi en todo el pueblo, a grito calor. Sí. Y entrábamos y yo lo llevaba al sagrario, nos arrodillábamos a hacer oración, desde muy pequeños. Y luego se vino la circunstancia de que una abuela mía donó sus propiedades, porque ella no tuvo hijos, no tuvo herederos, donó sus propiedades al seminario de la diócesis de Oaxaca. Entonces habilitaron esas instalaciones para hacer un lugar para los seminaristas en verano. Antiguamente se acostumbraba que los seminaristas iban de vacaciones en comunidad en verano, y todos los seminaristas de la diócesis de Oaxaca iban a mi pueblo, ¿sí? Por decirlo así, a la casa de mi tía abuela, colindábamos, una pared nos dividía y iban a pasar vacaciones. Yo veía a los seminaristas rezar, cantar, hacer teatro, hacer deporte, y eso me llamó la atención. Yo quiero estar ahí, yo quiero entrar ahí, ¿sí? Entonces, el mirar muy de cerca la vida del seminario empezó a despertar en mí el deseo de ingresar al seminario. Claro. ¿Sí? Pero como le digo, fue primero, yo pienso, esa atracción hacia Dios, hacia la fe mediante la oración, y luego después la influencia del seminario. Claro, esa cercanía con esa cercanía, sí. Cuando le dijo a su familia, me voy al seminario, usted como parte de los hermanos mayores, pues fue... Pues más que decirle yo a mi familia, mi madre me decía, hijo, ¿no te gustaría ser seminarista? Yo tenía dudas, y sin embargo, pues quizás para quedar bien con ella, decía, sí quiero, y eso se fue consolidando al paso de los días, del tiempo, y cuando tenía que ya entrar al seminario, pues ya tomé la decisión. Pero mi madre ya lo daba como un hecho, quizás, ella, más que todos. Sin duda. Fíjese que me ha sucedido que, platicando con otros sacerdotes, coincide que la mamá se da cuenta a veces antes de la vocación que el hijo. Así es. Sí, eso me causa mucha curiosidad, ¿no? Como la mamá, que conoce al hijo, se da cuenta de esto. Mi familia amaba mucho a los sacerdotes. Yo me acuerdo que muy a menudo iban a la casa a visitarnos, y mis abuelos y mis padres los recibían con mucho respeto, con mucho cariño, y nos enseñaron a nosotros los hijos a respetarlos, y los querían con mucha veneración. Su formación siempre fue, terminó su formación en Oaxaca, porque recuerdo que nos platicó, hace poco fue a su aniversario, y entonces nos platicaba que, ya aquí, cómo fue su proceso de que lo ordenaran, pero ¿en qué momento llegaron? Yo ingresé al seminario menor de la diócesis de Oaxaca, ¿sí? Y pues como siempre, casi la mayoría de los seminaristas tenemos momentos de reflexión, inclusive a veces de crisis, y cuando terminé la preparatoria, yo me salí del seminario. Sin embargo, esa semillita nunca se apagó, esa lucecita de la vocación nunca se apagó. Yo le decía al Señor, pues si tú quieres que regrese al seminario, pues dame la oportunidad, y se dio la oportunidad, ¿sí? Aquí en la diócesis de Tlalnepantla tenía yo un paisano que estaba en el seminario, que es el padre Alberto Villamil. Él manda un saludo respetuoso, mi paisano, y él fue el que me invitó, podemos decir, fue el puente para entrar
al seminario de Tlalnepantla. Llegué a Los Remedios y allí estudié la filosofía. Y cuando yo terminé la filosofía hubo la necesidad por decisión de arriba de que nos mandaran a Guadalajara. Y entonces estudié la última etapa del seminario, que es la teología en Guadalajara. Así es que el menor en Huajuapan, la filosofía en Los Remedios, en Tlalnepantla, y la teología en Guadalajara. Un combo de muchas influencias, yo creo, ¿no? Sí, realmente. Pues así nos tocó. A mi generación nos tocó esas circunstancias. Y yo creo que los enriquecía también porque les permitía conocer a otros seminaristas, bueno, de diferentes lados y tener esa relación. Sí, el seminario de Guadalajara nos abrió una visión más amplia de la iglesia. Compartimos experiencias de otros compañeros, de otros dioses, de otras realidades, de otros retos pastorales, y eso fue muy enriquecedor. Así es. Cuando usted puede celebrar por primera vez, ya como sacerdote, como presbítero, la primera misa, ¿cuál fue su sentir, su emoción? Curiosamente, hoy estoy celebrando 37 años de mi cantamisa, que fue el 12 de febrero en mi pueblo. Ranchito se llama Suchitepec, San Juan Bautista Suchitepec. Ahí fue mi cantamisa, mi primera misa. Pues una experiencia inolvidable para mí, lógicamente, para mis padres, para mis hermanos, para toda la familia, para el pueblo. Que queda imborrable esa fecha. Una experiencia a veces que no se puede explicar. Muy bonita. Su hermano, que es de los menores, cuando usted se ordena, ¿ya estaba en el seminario? No, las primeras responsabilidades que me dio el señor obispo era la pastoral juvenil, la pastoral vocacional, y trabajamos por los círculos vocacionales. A 8 días reunimos a los jóvenes para una formación cristiana, humana, y les fuimos sembrando también la inquietud vocacional, y se me ocurrió invitar a mi hermano, ¿sí? No con el afán de que entrara al seminario, ¿sí? Simplemente pues para que tuviera la oportunidad de formarse, ¿no?, en la fe. Y de repente mi madre me dice, oye, es que tu hermano Jacobo quiere entrar al seminario. Yo le dije, mamá, no quiero que le estés imponiendo esa inquietud, porque eso es solamente de Dios y él. Dice, no, yo no se lo estoy imponiendo. No le hice caso. Después le digo, bueno, pues que hable Jacobo conmigo para que realmente vea yo si es cierto, ¿no? Y así pues, me abordó mi hermanito y pues ya pusimos atención un poquito más en su proceso de acompañamiento, en el discernimiento, para poder ingresar al seminario. ¿Cómo es cuando le asignan la tarea de trabajar con los jóvenes? ¿Para usted fue un gusto o que le gustaría haber empezado a trabajar en otra pastoral? No, desde que yo era seminarista, yo le decía al Señor, permítame formarme y disponerme a donde tú quieras enviarme. Yo siempre hice la idea de la parroquia más sencilla, más olvidada, pues para no después tener descalabros, ¿no? Sí, sí, claro. Y antes más bien ya antes de terminar el 4º año de teología, ya me habían asignado, iba a ir al seminario como formador, pero también me asignaron la responsabilidad de la pastoral juvenil. Todos son retos, ¿sí? Siempre vas con ilusiones, con temores, pero siempre con la confianza en el Señor. Y a pesar de nuestras limitaciones, lo reconozco, creo que hicimos un buen trabajito en esa época. Mencionaba usted ahorita, formador del seminario. Sí. ¿Estuvo en el seminario menor? ¿Usted como formador? Recuerdo que nos platicaba el día de su misa de aniversario, decía usted con mucho cariño, mis muchachos.
Sí, mis muchachos, porque pues yo los llegué a querer como mis hijos espirituales. Si yo tenía mucho miedo, mucho temor, yo decía, Señor, que ningún alumno se vaya sin que se tenga que ir, pero tampoco que esté el que no tenga que estar. Claro. Entonces, dame, Señor, luz, dame discernimiento, dame la oportunidad de servirte y no dañar al seminario como institución o a los alumnos como personas por una mala decisión. Siempre un temor que lo hacía oración, y parece ser que el Señor sí me ayudó, me acompañó. No lo dudo. Yo escuché, le comentaba, compartí hace creo que 20 días, que el padre Arturo Montelongo me platicaba, que lo recuerda a usted, que le tocó, creo que él apenas estaba yendo para ingresar, pero le tocó estar con usted el día de su misa. Sí, el padre Arturo Montelongo, yo me acuerdo que asistió, no sé si como servidor en la liturgia, en mi ordenación sacerdotal. Así es. Y él cuenta que ahí, no es que lo haya llamado el Señor, sino como que allá de alguna manera fortaleció su decisión. Así es. Entonces yo creo que son testimonios que son respuesta a la oración que usted hacía, padre. Bueno, uno es simple instrumento. Yo estoy consciente que uno es instrumento de la acción activa. Somos instrumentos pasivos de la acción activa de Dios. Y Él se vale de todo. Así es. De todo, sí. ¿Cuánto tiempo fue formador en el seminario? Bueno, fueron 3 etapas. Ajá. La primera etapa duró 8 años, donde serví en todo: dirección espiritual, prefecto de disciplina, ayudante en la economía, maestro, daba yo clases también, vicerrector por un tiempecito del seminario menor. Esos fueron los primeros 8 años. Después, esto es en la etapa del señor Manuel Pérez Gil. La segunda etapa fue con don Ricardo Guizar, que me mandó a colaborar como formador en el seminario interdiocesano guadalupano, ¿sí? En Lago de Guadalupe. Ahí fueron 2 años. Y después la etapa de su eminencia hoy, arzobispo de México, don Carlos Aguirretes, me mandó otra vez como director espiritual al Seminario de los Remedios, otros 2 años. Estamos hablando de 12 años más o menos, en 3 etapas. Sí. 12 años que tuvo la bendición de acompañar a muchos seminaristas, ahora sacerdotes. Yo creo que le ha tocado ver. Pues sí, me tocó poner un granito de arena muy pequeñito en la formación de estos jóvenes, que muchos de ellos, gracias a Dios, llegaron a ser sacerdotes y hoy son buenos sacerdotes. Cuando me regreso un poquito a la parte de su familia, de su hermano, usted le tocó estar acompañándolo en este proceso. ¿Es complicado ser hermano y ser hermano sacerdote? Traté de que no se me complicara, considerarlo como un alumno más, ¿sí? Con todos los retos, con todas las exigencias, con todos los apapachos, aunque él me expresaba que se sentía, no sé, no apoyado, Sí. pero eso fue su experiencia personal, que se la comentaba inclusive a mi madre, ¿sí? Pero al paso del tiempo lo fue entendiendo, y hoy no deje de darme las gracias. Dice: Padre, qué bueno que me trataste así, porque me fortaleciste. Pero sí es un poco difícil. Sí, me imagino. Ser hermano y al mismo tiempo formador. Exacto, sí, debe ser complicado, porque de todas formas no puede dejar a usted la disciplina y el orden. Así es. Y después que deja estos procesos de formación en el seminario, ¿a qué parroquia lo mandan, padre? La primera parroquia que me enviaron fue aquí, la parroquia vecina, el Espíritu Santo, en Viveros de la Loma.
fue mi primer amor, por decirlo así, como párroco, y de allí duré 8 años. ¿Sí? Nos tocó pues acabar el templo, que era la mano, digo que estaba en obra negra, después hicimos los salones, la casa parroquial, materialmente hablando. Y la comunidad creo que también la despertamos y hasta la fecha queda muy bonito recuerdo de esa etapa de esta parroquia. Sí, sí, sí. Mucha gente viene acá porque pues el padre, ahorita párroco está enfermito y no puede atenderlos. Sí. Bueno, y aparte es muy cercano la distancia aquí de... Sí, estamos a una cuadra casi. Exactamente, entonces es sencillo. Así es. ¿Cuáles fueron sus mayores enseñanzas ya como párroco? Mis mayores enseñanzas pues es sobre todo acompañar a la gente, sobre todo en la evangelización, en la catequesis. Primer punto. Segundo punto, en la santificación, mediante la oración y los sacramentos, ¿sí? Tercer punto, crear comunidad, crear comunión, diálogo, encuentro, hermandad, sobre todo. Esos han sido siempre mis retos, ¿no? En las comunidades. La evangelización, la catequesis, la santificación y crear comunión. Eso es algo base para todas las comunidades. Así es. Para que sigan creciendo las parroquias también y la iglesia. Pues sí, exactamente, sí. ¿Hay algún saludo y comentario? Adriana Muñoz, saludos Padre Leoncio y Liz. Padre Leoncio, es muy querido y dejó un hermoso recuerdo en la parroquia del Espíritu Santo. Lo queremos mucho. Gracias por ser tan buen sacerdote y persona. Miguel Ángel Zárate, saludos Padre Leoncio, un gran abrazo, mi gran maestro. Gracias a usted mi ministerio es fecundo. Dios bendiga su ministerio. Atentamente el Padre Miguel Ángel Zárate. Felicidades Pater Leoncio. Víctor Hugo. Telma González, saludos Padre. Excelente sacerdote. Lo queremos mucho y agradecemos su dedicación, sus enseñanzas y su amistad y formación. Víctor Hugo de la parroquia en la Santísima Trinidad, Lomas del Cadete, Naucalpan, Estado de México. Chemino Toño Hugo. Muchas gracias por sus saludos, les sigo encomendando sus oraciones. El sacerdote es fruto de llamado de Dios y la oración del pueblo. Ustedes son el pueblo de Dios. Gracias. Gracias, Padre Miguel Ángel, y gracias a todos los que mandaron este saludo. Así es, ya ve, también. Gracias. Y en este proceso, Padre, también sé que usted ha tenido otras encomiendas dentro de la diócesis. Otros apoyos que nos ha dado. He sido párroco en muchas comunidades, por X circunstancias. Gracias a Dios, la mayoría no han sido por problemas, sino porque el señor obispo pues te pone ahí porque ahí te necesita, ¿no? Pero después del Espíritu Santo, que estuve 8 años, me mandaron a la catedral, fui rector de catedral 3 años. Después de la catedral fui a la parroquia del Señor de los Milagros en Naucalpan, ¿sí? Después a la Santísima Trinidad, más arribita ya por el Cadete, ¿sí? Después del Cadete me regresaron al seminario, ¿sí? Ya en el segundo momento, en la segunda etapa. Del seminario, don Carlos Aguirretes me manda al santuario de Chalma, nuestro santuario que tenemos aquí en la diócesis, ¿no? Del santuario de Chalma me hace vicario episcopal de la zona quinta, de esta zona a la que pertenecemos ahorita, y me manda a San Lorenzo. De San Lorenzo me manda a San Andrés. Yo nada más fui vicario episcopal 3 años porque fui como interino, ¿sí? A concluir la etapa de Monseñor Francisco Cano. Sí. Y después me mandó el señor arzobispo a vivir la experiencia en una comunidad sacerdotal, en una unidad pastoral de la Inmaculada Concepción, donde formamos equipo con otros sacerdotes
y atendíamos la parroquia de la Inmaculada, la parroquia de Santa Cecilia, la parroquia de San Rafael y San Francisco y sus respectivas capillas, de tal manera que eran como 9 templos los que atendíamos. Sí. ¿Cómo fue su etapa como rector de la catedral? Muy buena, muy buena. Yo siempre llego con esa actitud de servir, de aprender, ¿sí? Pero mi estancia en catedral me hizo perder mucho miedo a la responsabilidad, a la autoridad, ¿sí? Tuve la oportunidad de convivir mucho con el señor obispo don Ricardo Guizar, casi comía con él todos los días. Dios me dio la oportunidad de acercarme al corazón de los obispos, de las autoridades, y de eso se aprenda muchísimo. Cómo llevar la pastoral, las preocupaciones de un obispo, ¿sí? Los retos, las necesidades. Aprendí bastante, ¿sí? En catedral. Y ahorita nos mencionaba también que estuvo en el santuario de Chamapac, sí, ¿verdad? Chalma, que está en nuestra diócesis. ¿Cuál es la diferencia de una parroquia a un santuario? Bueno, en la parroquia es más concreta la actividad pastoral porque tienes los grupos, tienes la liturgia, la catequesis, los grupos juveniles, la pastoral, matrimonios. En este caso, pues tenemos que llevar adelante el plan diocesano de pastoral. Lo estamos construyendo, pero ya lo estamos trabajando, ¿no? A un santuario se le añade mucho el servicio de la piedad popular. La piedad popular, sobre todo las confesiones, ¿sí? Las misas, los juramentos, las bendiciones, es lo que puedes añadirle más de una parroquia. Aparte de la actividad como cualquier parroquia, hay que tener la pastoral popular, que es muy interesante. Sí, con la gente sencilla del pueblo. ¿Cómo se vive esa pastoral popular, padre? Siendo sensibles con la gente, atender la gente en su fe, en su esperanza, ¿sí? El sacerdote tiene que ser un instrumento de Dios. La gente se acerca a Dios, al santuario, con el deseo de ser escuchados, de ser bendecidos. Y si el sacerdote se presta como un instrumento de Dios, se cumple el objetivo y la gente, los fieles, se van muy en paz, muy tranquilos. Cuando regresa, cuando le asignan esta parte de ser vicario, aunque fuera, un tiempo, lo ejerció, yo me acuerdo de usted cuando era vicario. Ah, sí. Yo recuerdo haberlo conocido. También en el Espíritu Santo, yo creo que por ahí pasó, cuando era joven. Sí, todavía sigue siendo joven. Recuerdo por allá esa experiencia de ser vicario. A veces nosotros conocemos, pero no entendemos, no se conoce bien la función de lo que es un vicario. Pues yo tampoco lo sé, ni lo entiendo, pero cuando don Carlos Aguiar me anunció, fui el primer sorprendido y sobre todo yo me consideré el menos indicado porque pues hay muchos sacerdotes hermanos míos, mucho más inteligentes, mucho más capaces, pero como siempre, Señor, la voz del obispo es tu voluntad, ¿sí? Y en medio de mis limitaciones, pues aquí estoy, ¿no? Y empiezas a aprender, a preguntar de qué se trata, ¿no? Pues el mismo nombre lo dice, vicario. Eres vicario del obispo en ciertas funciones en la vicaría, en ciertas cosas, sobre todo a nivel pastoral, ¿sí? Acompañando a tus hermanos sacerdotes, ser el puente entre el arzobispado y la vicaría, pues en su momento haces lo que consideras que tienes que hacer,
siempre con miedo y temblor y pidiéndole luz al Espíritu Santo y fortaleza, y pues así pasó, ¿verdad? Y bueno, ahí no hay evaluación, no me dijeron si lo hicimos bien o lo hicimos mal, pero cuando ya llegó el momento de entregar el carro, pues ahí está, ¿no? Pero sí me dejó una experiencia muy bonita, como que aprendí a amar más mi obispo, más mi diócesis, más a mis sacerdotes, entendí más el plan de pastoral. Yo creo que me sirvió más a mí que yo como vicario a los demás. Sí. Pues eso es muy importante. Yo creo que esa sencillez que usted nos comparte ahorita en sus palabras es básico para poder compartir con los hermanos sacerdotes. Sí, necesaria, sí. Necesaria. Y me llamaba la atención que mencionaba cuando estuvo en catedral, yo fui a aprender. Sí, yo fui a aprender. A veces perdemos el punto de también puedo seguir aprendiendo. Definitivamente. Entonces, definitivamente han sido dos cargos. Como rector de catedral y como vicario episcopal, más que dar, yo recibí, aprendí. Sí, muchísimo. Y no me canso de darle gracias a Dios y a las autoridades que me dieron esta oportunidad. Cuando llega la unidad pastoral, pues son de don Carlos, si mal no recuerdo, es el que empieza a establecer este modelo, ¿no?, de las unidades. Usted, un sacerdote ya con pues toda una trayectoria, ¿cómo vive esta experiencia? Pues yo le decía, cuando el señor obispo me dio esta indicación, yo le decía, señor obispo, pues siempre he sido párroco, solo, independiente, por decirlo así. No me da miedo compartir con otros hermanos sacerdotes. Acepto, de entrada por obediencia. No sé si vaya a funcionar, pero lo peor que puede pasar es que a los 3 meses, señor, aquí está su cargo, ¿no? Sí. Y yo le decía, si con toda la humildad le decía, si se le puede poner alguna condición. La condición es que el sacerdote que quiera compartir esta experiencia lo quiera realizar, Claro. en primer lugar, y que me acepten a mí como coordinador. Pues al principio, pues yo creo que se logró porque fue voluntario. Es importante. Ya después fue por decreto, ya no fue tanto. Sí. Eso Sí, fue sí. muy bueno, padre. Así es, sí. ¿Y cuántos sacerdotes conformaban la unidad? Bueno, empezamos 3, después fuimos 4, normalmente fuimos 4. Nada más que la unidad, pues también el señor obispo tenía la necesidad de algunos cambios y bueno, pues fuimos cambiando durante esa experiencia. Pasamos 5 sacerdotes, perdón, 6 sacerdotes, y por la necesidad de los cambios. Eso también demeritó el consolidar un plan bonito, ¿no? Por los cambios. Claro, claro, porque sí. Pero tiene sus cosas buenas y también sus retos y sus dificultades. Finalmente es un caminar de la diócesis, una experiencia que se está viviendo para llegar si se sigue o no. Sí. Así es. Y cuando regresa al seminario, ya en una segunda etapa, ¿cuál es, obviamente vuelve a ser formador? ¿Y cuál es su cargo específicamente o cómo ayuda en este proceso de formación? Yo le decía al señor obispo, ¿para qué me manda otra vez al seminario? Le digo, en primer lugar, yo me formé en una época. Fui formador en otra época. Y ahora los retos del seminario, de la formación de los seminarios, son otros. Y me contestó, pues tú tienes la edad, la experiencia, y para que te actualices te voy a mandar a Colombia 2 meses. Me mandó 2 meses a Colombia y regresamos. El cargo que tuve fue de director espiritual, pues ya había tenido un caminar, un proceso antes, no fue para mí un cargo nuevo, pero sí, la experiencia de párroco se suma a esta nueva experiencia y parece ser que hicimos un papel loable allí con los muchachos que en ese momento me tocó. ¿Sí? Sí, y efectivamente, como dice, ya tenía la experiencia de la parroquia y aparte de formador. Sí, sin duda cambia mucho. Sí, ayuda mucho. Entonces, en esta parte, después que sale del seminario, ¿cuál es su siguiente encomienda?
Fui al santuario de Chalma, ¿sí? Como interino, ¿no? Así tuve 6 meses, y después a San Lorenzo, pero es cuando me hicieron vicario episcopal. Ah, ok. Sí, después del seminario. Sí. Entonces, la verdad, ¿cómo es el proceso de vida bueno, en este caso usted que le tocó muchos cambios? Porque bueno, ahora con este proceso de que son cada 6 años, a lo mejor ya no se dan tantas parroquias, ¿no? Sí, increíble, pero en la etapa de don Carlos Aguiar Retes, tuve 7 cambios. Podemos decir que un cambio por año. Sí. Entonces yo ya no desvalijaba mis maletas, no llegaba a la parroquia a ver cuánto tiempo voy a estar aquí. Sí. Porque, por ejemplo, cuando llegó don Carlos, hubo visita pastoral en el Cadete, allá en la Santísima Trinidad. Yo no sé qué vio el señor obispo, que a partir de ahí tomó la decisión de traerme al seminario. Bueno, estaba yo en la Santísima Trinidad. Luego al seminario. En el seminario me dice, tengo la necesidad de que te hagas responsable de la pastoral, de la movilidad humana. Sí. Le digo, señor, pero ¿cómo voy a estar en el seminario y atendiendo a los migrantes? Deme una parroquia. Dice, aguántame 2, 3 meses. No, pues a los 15 días me llamó y me mandó a Chalma, ¿sí? Pero ya había tenido 2 años en el seminario. Sí. A Chalma. Entonces vamos, el Cadete, seminario, Chalma ya van 3. Estando en Chalma, yo no quería ir con muchas ganas, lo hice por obediencia, pero estando ahí me enamoré de la parroquia, le mandé una carta, señor obispo, déjeme aquí. Dice, lástima, llegaste tarde. Fue cuando me hizo vicario episcopal. Entonces de Chalma me manda a San Lorenzo, ya van 4 parroquias. De San Lorenzo entregaron los padres franciscanos la parroquia de San Andrés a la diócesis y dice, bájate, y ya van 5, bájate aquí así. Y estando en San Andrés yo cumplo mi periodo de vicario episcopal y tenía que dejar la sede para el que hacía, ¿sí? Y ya van 6 y ya no, y me mandaron ahora a la unidad pastoral, 7, por decirlo así, ¿sí? Entonces, pues siempre con ese espíritu de obediencia, con ese espíritu de secundar el trabajo de la diócesis, obedeciendo a mi obispo, ¿no? Y ahorita ya me empiezo a sentir un poco cansado en esos cambios, pero pues en su momento lo hicimos con mucho gusto. Y es que los cambios, volver a empezar, obviamente, y... Sí, llegar, pobre de las comunidades, ¿no? Las comunidades tienen que aprender, conocer al nuevo sacerdote y luego el sacerdote adaptarse a la comunidad. Son retos, ambos. Pero bueno, pues así se dieron las cosas y se hace lo que se puede. Se hizo lo que se puede. Eso es lo que se pudo, pues. Bien. Todos estos años como sacerdote, padre, ¿qué es la mayor enseñanza que ha tenido? La mayor enseñanza que he tenido es que, pues el Señor es el que te llama, el que te sostiene, ¿sí? Y el que te va llevando, ¿no? Esa es mi experiencia. El Señor ha sido para mí un Padre, Jesús, Padre, paciente. Yo diría a veces, hablando humanamente, hasta considerado y se hace de la vista gorda cuando la riegas. Es mi experiencia, ¿no? Sí. De un Dios que a pesar de tu fragilidad, a pesar de tus pecados, a pesar de tus regadas, Él te sigue llamando, te sigue sosteniendo, te sigue dando la oportunidad. Lógicamente yo todos los días le pido perdón de mis fallas, le pido luz para regarla menos, discernimiento para hacer lo que tengo que hacer, y le pido, Señor, dame paciencia, fortaleza, sabiduría. Es parte de mi oración diaria y siento que el Señor me responde todos los días, ¿no?
Entonces, en mi caminar, mis 37 años, es ese amor de Dios, ese amor de Cristo, ¿no? Que se vale de los humanos, de nuestra fragilidad, pues para hacer cosas, ¿no? ¿Sí? A lo mejor maravillas, porque las hace, valiéndose de nuestros pobres instrumentos. Ese amor de Dios misericordioso, Sí, el sí, que sí, nos sí. Comparte aquí totalmente. Así es. Yo sé también, Padre, que ayuda a los migrantes. Y que, bueno, está atento a los migrantes y a su pueblo, por llamarlo así, que también, aunque está aquí, no se ha alejado de él. ¿Cómo Sí. es eso, Padre? Platíquenos. Bueno, yo platiqué con el señor arzobispo don Carlos Aguiar, pues que tiene una fundación, un grupito de laicos, que nuestro objetivo principal es compartir la vida, compartir la experiencia, el grupo SENA. SENA, Comunidad Eucarística Nacida para Ayudar. Esas son las siglas de SENA, ¿no? Pero el objetivo principal es hacer comunidad, hacer hermandad, caminar juntos en la fe, en la esperanza, compartir la oración, la palabra de Dios. Y yo le decía, bueno, pero no vamos a estar así nada más, vamos a hacer algo por los demás. Y quisimos empezar a trabajar un poquito por las vocaciones, ya que venía yo enamorado del seminario, de las vocaciones. Empezamos a apoyar con becas, apoyar a los seminaristas con nuestra oración. Eso fue lo primero. Después empezamos a hacer un poco de misión sobre todo en la zona de Oaxaca. En Semana Santa llevábamos pues nuestra experiencia de fe, ponernos al servicio de los párrocos en la Semana Santa, en la evangelización y en la catequesis, en la liturgia o a lo que sea, en Semana Santa. Y llevamos un poquito de despensa y ropa. También en Navidad visitamos comunidades, hasta la fecha seguimos llevando regalitos, ropa, despensa, pastorela, ¿sí? Villancicos, todo llevamos en Navidad. Entonces el grupito trabaja todo el año para cumplir con estas misiones, ¿no? Pero también últimamente queríamos apoyar un poquito a los migrantes. Y yo se lo platiqué a don Carlos Aguiar, dice, qué bueno, dice, le he pedido a otros hermanos sacerdotes, no han podido, no han querido, tú sí lo vas a hacer porque lo traes por carisma. Lo acepté y le platiqué a mi grupo que el señor obispo nos invitaba a trabajar. Le entramos con mucho entusiasmo, ¿no? Nuestra principal ilusión era construir la casa del migrante, ¿sí? Allá precisamente por San Rafael, por donde estaba yo ahora, gestionamos la donación de un terreno con los ferrocarrileros, se logró, yo decirle que se logró, pero desgraciadamente por ahí intervino un político que quiso llevarse agua a su molino, por decirlo así, y le avisó al vecindario, y cosa que el vecindario no aceptó. Entonces empezaron a oponerse a la construcción de la casa del migrante, por todo lo que esto significa, ¿no? Entonces decía don Carlos, dice, espérate, vamos a esperar a que se calme la gente. Le digo, señor, por allí en el Toreo tiene usted una casa de la pastoral social y tiene espacio, ¿por qué no ahí construimos la casa del migrante? Al fin y al cabo es un lugar donde hay bastante comunicación. Dice, pues adelante. Y así empezamos a hacer planes, proyectos, inclusive ya teníamos unos centavos del grupo SENA, pero aparte un bienhechor estaba dispuesto a apoyarnos. Pues ya estamos echando a caminar eso cuando dice don Carlos, oye, espérame, fíjate que me van a donar unas hectáreas de terreno ahí en Tultitlán para la provincia eclesiástica. Y bueno, yo obedeciendo, ¿no? Pues le paramos allá y resulta que pues espérate y se fue. Y ahora ya no los podemos esperar. Sí. Entonces mi apoyo a los migrantes pues ha consistido en mandar un poquito de recursos a Lechería y luego a Huehuetoca. Pues juntamos ropa,
juntamos víveres, y normalmente cada 8 días, poquito o mucho, estoy mandando qué verdura, qué fruta, qué despensa, lo que los fieles, lo que los amigos o bienhechores, como ya tenemos 8 o 9 años, pues hemos tenido una cartera de bienhechores que siempre, por eso siempre me traen ropa, la seleccionamos y la mandamos con los migrantes. Pues yo he platicado con el arzobispo actual, Señor, ahí está el cargo, yo ya cubrí mucho tiempo, aunque no haya podido hacer gran cosa, porque seguimos todavía con la ilusión de la casa del migrante, ¿no? Sí. Pero dijo al arzobispo actual, dice, mira, estamos integrando nuevamente las pastorales, deja que esto se organice bien, y ya veremos si sigues o le damos el cargo a otro. Eso lo platicamos ahora que vino a confirmar aquí a la parroquia. Y pues en eso estamos. Entonces, la ilusión es construir la casa del migrante, mientras pues estamos apoyando. Sí. De hecho, aquí en la parroquia, en las parroquias que he estado, he hospedado a migrantes, han estado inclusive 1 mes, 2, 3 meses, para que tengan su salvoconducto, les ayudamos con recursos y pues ahí estamos haciendo algo. Y si hay alguna persona que le gustaría integrarse a esta fundación o ayudarlo, sí, ¿cómo lo podrían hacer? Que entre en contacto con su servidor aquí en la parroquia, o con su servidor, o con algún miembro del grupo SENA, es bienvenido. Muy bien, sí, porque siempre es importante que existan los recursos. Y sobre todo para apoyar a nuestros hermanos migrantes. Hoy por hoy les solicito arroz, frijol, aceite, café, que es lo que más consumen nuestros hermanos migrantes. Y yo creo que quitarnos esa miedo a ayudar al migrante. Con toda esta situación que hemos visto, que vemos tanto en la televisión y bueno, las noticias, a veces como que hemos puesto como que una pared, ¿no? Y nos hemos olvidado de ayudar y más de lo que pueden afectar. Sobre todo, un cristiano debe inspirarse en la palabra de Dios, porque tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste, era forastero y me hospedaste, ¿no? Ciertamente el mundo cada día está más difícil, los migrantes vienen con una buena intención, pero en el camino su necesidad de sobrevivencia hace que más bien caigan, ¿sí?, en cuestiones delictivas, que se sumen al crimen organizado, pero son víctimas, y nosotros no podemos tan fácilmente cerrarles las puertas, porque en muchos casos es cerrar las puertas a Cristo, que toca tu puerta, tu casa. Así es importante, y olvidamos que es otro Cristo. Es otro Cristo. Es otro Cristo. Entonces, a mí me sorprende, Padre, todo lo que nos platica que hace, porque aparte, o sea, sabemos que el trabajo de una parroquia es inmenso. O sea, no nada más es llegar y ya, ¿no? Lo que nosotros vemos, bueno, preparan para la Eucaristía, etcétera, pero todo el trabajo que hace y fuera de eso, ¿no? Entonces, me sorprende mucho. y le agradezco y oramos porque Dios les siga dando la fortaleza para seguir sirviendo con tanto entusiasmo y alegría. Te agradezco mucho, Liz, esta oportunidad que me diste de compartir mi caminar sacerdotal con las personas que me hacen el favor de escucharme, y me encomiendan sus oraciones para que sea yo y siga siendo un instrumento cada día más viejo, más cansado, pero con muchas ganas de seguir sirviendo al Señor hasta que lo permita. Claro, ¿sí? Que sí. Muchas gracias a todos nuestros bienhechores, a todos nuestros amigos, y cuenten también con mi pobre oración. No, claro que ayuda mucho. Padre, nosotros cerramos las entrevistas con 5 preguntas. Sí. Usted tiene corazón de maestro. Yo lo escucho así, lo veo así. Corazón de maestro, esa gana de compartir y enseñar siempre se ve, se nota. Pues sí, es que la vida me puso allí desde un principio en el seminario, y quieras o no, tienes que tener la función de maestro, aunque no te hayas preparado. En el caminar vas aprendiendo. Así poco a es. poco, sí. Y bueno, en esa idea le digo que nosotros cerramos con 5 preguntas que usted se sabe muy bien las respuestas, Padre. Son muy sencillas, pero nos tiene que decir la respuesta inmediata, ¿no? Entonces está fácil. La primera pregunta, Padre, ¿cuál es su comida favorita? La comida favorita es el mole verde.
Ándele. Es delicioso. Sí. ¿Cuál es su música favorita? Música clásica, instrumental, me lo puedo pasar todo el día, toda la noche escuchando y no me cansa. ¿Su lugar preferido para descansar? Una alberca con agua calientita, debajo de un bosque, ¿sí? O escuchando caer el agua, o la montaña. Sí. Disfruto mucho los momentos de silencio y de soledad. Sí. Qué hermoso. ¿Y cuál es la cita bíblica con la que usted se identifica? Yo soy el buen pastor. Cristo es el buen pastor y el reto es tratar de imitarlo todos los días. Sí. ¿Hay un santo con el cual usted se identifica? ¿O lo tenga como ejemplo de vida para el proceso de santidad? Maximiliano María Kolbe como santo, pero la advocación a la Virgen María, la Inmaculada Concepción ha sido mi madre, mi amiga, mi compañera en todo mi proceso. La Virgen Inmaculada. La Virgen Inmaculada. Sí. Sí. Pues Padre, muchísimas gracias por darnos un espacio de su tiempo. Yo sé que anda corriendo de un lado a otro y lo agradezco mucho. Teníamos muchas ganas de platicar con usted y de conocerlo un poquito más. Siempre le decimos que a veces vemos a los sacerdotes y el sacerdote es humano. Así es. Y olvidamos la parte humana de nuestros sacerdotes. Así es. Gracias por compartirlo esta mañana con nosotros. Y si usted nos permite, pues dar la bendición, si usted nos puede dar la bendición para los que están siguiendo la transmisión, para ir cerrando. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muchas gracias. Dios me los bendiga a todos. Gracias, Padre. Y nos vemos la siguiente semana en otra entrevista aquí en esta sección. Estaremos allá por Colinas, en San Mateo, y así es que los esperamos. Muchas gracias a todos.